El Evangelio de hoy trata todo él sobre la oración. Y al principio el Señor enseña la manera como sus discípulos, como cada uno de nosotros debería de orar, y entonces da esta oración que es tan común, tan conocida y que nosotros todavía rezamos, la que llamamos el Padre Nuestro. Luego viene otra parte en la que habla de la necesidad de ser persistente en la oración, de no desfallecer. Y de hecho, la primera lectura también tiene ese tema: cómo es necesario orar con persistencia, orar sin desfallecer, orar sin cansarse, orar aunque todo parezca que está en contra nuestra, debemos de orar. Pero permítanme entonces, y no puedo hacerlo de manera muy desarrollada y muy profunda por el tiempo, evidentemente, pero sí que quiero dirigirme en este día y centrarme en este día fundamentalmente en el Padre Nuestro, de manera muy rápida, como lo acabo de decir. Muy bien, entonces estamos en el Padre Nuestro según San Lucas. El de San Mateo, hay otro, tiene unas diferencias, pero son mínimas, y entonces hoy vamos a mirar el de Lucas, el de San Lucas. ¿Cómo empieza esta oración que nosotros llamamos Padre Nuestro? Padre, esa es la invocación que el Señor Jesús pide que todos nosotros tengamos hacia Dios, que lo llamemos como Padre. Entonces la oración supone, con esta invocación tan sencilla, que Dios no es un Dios lejano, sino que es un Dios cercano. Más aún, que la manera como tenemos que nosotros relacionarnos con Dios y la manera como tenemos que ver a Dios que viene hacia nosotros, y sobre todo cuando tengamos una necesidad, es la manera como un hijo se puede acercar a su padre o a su madre, evidentemente. Aquí, aunque no dice madre, tendríamos que incluir también la relación maternal. Y lo digo porque en el Antiguo Testamento hay muchas imágenes en las cuales la relación del pueblo de Israel con Dios se describe como una relación maternal, aunque también hay textos en los cuales se describe esa relación como una relación paternal. Por tanto, cuando decimos Padre, o cuando leemos Padre, o decimos en la oración Padre, debemos de tener en cuenta que Dios es nuestro Padre y nuestra Madre en ese sentido. Estamos invitados entonces a relacionarnos con Dios como nos relacionaríamos con nuestro Padre o con nuestra Madre, o como nos relacionaríamos con los dos. El hijo que no tiene la posibilidad de subsistir por sí mismo, cuando necesita algo, pues acude a su papá o a su mamá. Esa relación de dependencia, esa relación de infinita dependencia para poder vivir, es la relación que deberíamos de tener con nuestro Padre Dios, con nuestra Madre Dios, si se quiere. Ya lo digo porque ya lo he explicado. Entonces, el texto de San Lucas, y no solo el de San Lucas, sino toda la Biblia, invitan a que esa relación con Dios sea una relación de intimidad y cercanía, tal cual nos relacionamos, repito, con nuestros padres, sobre todo cuando necesitamos algo, sobre todo cuando nuestro corazón está en necesidad, acudimos a nuestro padre o a nuestra madre, o a los dos, porque son los más cercanos, porque son los que se supone que nos pueden entender, que nos pueden dar la mano, que nos pueden sacar de donde estemos atorados, nos pueden liberar de donde necesitemos ser liberados. Dios es un Dios Padre, es un Dios Madre que pide intimidad con nosotros. Ahora bien, el hecho de que Dios sea lo más íntimo a aquello que podamos acudir, no supone, y esa cercanía de intimidad no supone
una especie de domesticación de Dios. ¿Me explico? Creer que porque Dios es lo más cercano que tenemos y creer que porque Dios es un Padre amoroso y cercano, no supone que ese Dios es un Dios de bolsillo, es decir, que puedo yo tratarlo como cualquier otra cosa o cualquier otra persona porque es el ser muy cercano, es el ser que está cerca de mí, es el ser que no es lejano, entonces es cercano, es mi, no sé cómo dirían ustedes en México o donde quiera que ustedes sean, el amigo cercano. Ciertamente lo es, pero no se le puede tratar como cualquier amigo. ¿Sí me hago entender? Nosotros teníamos, y se me viene a la mente, una expresión que cuando yo estaba joven, es decir, hace unos poquitos años, y estaba estudiando en el colegio, decían, es mi llavería, por decir que es el más cercano, es mi llavería. No sé si ustedes algún día escucharon esa expresión en alguna parte. Así decíamos en el colegio, la llavería, es decir, ese amigo bien cercano e íntimo. No, Dios no es eso, aunque lo sea muy cercano, porque la frase que sigue inmediatamente después muestra que Dios es el totalmente otro. Padre, santificado sea tu nombre. En la Biblia, en la palabra de Dios, cuando se habla que Dios es santo, quiere decir que Dios es alguien que por ser santo está totalmente separado del dominio humano, está totalmente separado del mundo del ser humano, es el totalmente otro. Él es santo porque no se confunde con el mundo, no se confunde con el ser humano y con las realidades humanas y las realidades que se acaban y temporales. Él es el totalmente otro, totalmente trascendental y eterno, que está por encima del dominio de lo humano. Y entonces decir que y pedir que Dios sea santificado, que su nombre sea santificado, es pedir que reconozcamos que aunque es cercano, no es el Dios que yo pueda agarrar y que yo pueda manipular a mi antojo. No, Dios es el otro, es el santo. Es cercano, sí, pero también es el totalmente separado del dominio de lo humano. Y entonces, ante Dios no podemos acudir y acercarnos como quien se acerca a aquel que es su llavería, su ser más cercano en el sentido humano de la palabra, porque Él está totalmente trascendente a las realidades humanas. Y entonces el ser humano ante Dios sí se invita en la Biblia a que tenga una relación de cercanía, pero también se invita en la Biblia a que tenga bien en claro que Dios es el trascendente y que Dios no se puede agarrar y que Dios no se puede manipular como pudiésemos manipular a cualquier otra persona. Y entonces pedimos que esa realidad de Dios, mire que es un poco paradójica, porque ciertamente se reconoce su trascendencia y su otredad, así se dice, es decir, que es el totalmente otro, que yo no lo puedo, eso quiere decir que yo no lo puedo entender. Imagínense que ustedes no pueden entender a quien quieran que tengan ahí a la izquierda y a la derecha, en el hombro, a que sea hija, hijo, no lo va a entender, aunque sea mamá, papá, no lo pueden entender porque nosotros somos totalmente otros. Y entonces ustedes no se pueden, y yo no me puedo meter en el interior del otro y poder escudriñar totalmente cómo funciona esa cabeza. Ni nadie puede entrar en la mía y poder escudriñar totalmente cómo funciona mi cabeza. Bueno, la mía es complicada, pero bueno, nadie puede. Podrá ser más complicada que otras. Eso significa que es otro. Bueno, Dios es el absolutamente otro. No se puede entender a Dios en el sentido de que es imposible entrar en la mente de Dios, pero es el absolutamente otro porque Él sí que puede entrar en la mente del ser humano, el Salmo lo dice, y escudriñar hasta lo profundo de mi ser, hasta lo profundo de mi alma, hasta lo profundo de mis pensamientos e intenciones. Eso es santificar el nombre de Dios, entender que ese Dios es así,
es el totalmente y absolutamente otro, que está por encima de la realidad humana. Ese otro que ustedes tienen alrededor o al lado suyo hace parte de esta realidad humana, porque hasta donde yo sé, cada quien que está aquí es un ser humano como yo, entonces todos nosotros compartimos la misma dimensión humana. Dios no. Dios es el totalmente otro porque sale de esta realidad humana. Y entonces la oración dice y pide que reconozcamos la otredad de Dios, y entonces ante ese Dios que es infinitamente otro, el ser humano cae rendido porque le debe culto y adoración a ese ser que es el creador del universo y el creador de mi misma existencia y ser. Es bellísimo. Padre, en esa frasecita, en esas dos frases, bueno, la una es Padre, santificado sea tu nombre, está todo eso envuelto. Y entonces la oración invita a que tengamos eso muy en cuenta, intimidad y otredad al mismo tiempo. Venga tu reino, sigue la oración. El reino de Dios. Jesucristo dice que con su venida el reino se acerca. Es un reino que significa que Dios empieza a dominar la realidad del ser humano. En San Marcos, sobre todo, queda muy patente y claro que el dominio humano ha sido sometido por Satanás, y viene Jesucristo, enviado de Dios Padre, a liberarnos del dominio de Satanás y a instaurar su reino, es decir, a instaurar el dominio de Dios. Nosotros en el Padre Nuestro pedimos entonces que ese reino de Dios, que es amor, paz, armonía, empiece a instaurarse y a instalarse fuertemente en el corazón del ser humano, en el mío y en el de todos los seres humanos. Entonces la oración es una invitación a que ese Dios que es íntimo y otro, que es amor puro, empiece a reinar en el corazón del ser humano. Venga tu reino, que ese Dios reine en el corazón de cada ser humano. Muy bien, ya con las otras voy más rápido porque ya se me acabó el tiempo, pero no quiero decir al menos una palabrita de cada una de las peticiones. Yo pensaba hablar de todas. Muy bien. Luego sigue la frase, una invitación, una petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Ese Dios Padre amoroso, íntimo, lo reconocemos nosotros como el que nos sostiene. Es el que sostiene la vida del ser humano. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro y pedimos que nos dé el pan de cada día, es una petición en la cual implícitamente reconocemos la sustentación que hace Dios de la vida del ser humano. A mí me gusta pensar en la imagen de una mano, Dios como una mano en la cual en esa mano se sostiene todo el universo. Literalmente es así. Bueno, la mano debe ser bien grande, ¿no? Pero como es Dios, entonces está bien. El totalmente y absolutamente otro, que está por encima de cualquier realidad humana y creada. Me refiero, cuando digo realidad humana, me refiero a cualquier realidad creada, y el universo hace parte de esa realidad creada. Él es el que no es creado porque Él es el creador. Bueno, todo el ser creado vive y existe solamente porque Dios así lo quiere. Entonces, el decir danos hoy nuestro pan de cada día no es solo pedir arroz y tortillas para ustedes los mexicanos, pues para la mañana, no, o arepas pues para los colombianos, y no sé qué otros países estén, y ustedes que coman en el día a día, pan o lo que sea. No solo eso, no es solo pedir el sustento para que nos llene la barriga, el estómago, y satisfaga el hambre o sacie el hambre, sino el reconocer que nuestra vida toda ella está en manos de Dios, que nuestra vida toda ella no es nada si Dios no está allí. Entonces, rezar el Padre Nuestro y decir danos hoy nuestro pan de cada día es reconocimiento
de Dios como sustentador y como proveedor de la vida del ser humano. Perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Es reconocer entonces que la vida del cristiano es una vida en comunidad y que yo merezco perdón en la medida, y esto es bien bonito, en la medida en que yo estoy abierto a perdonar a aquel que me ofende, a perdonar a aquel que me ha herido. En la misma medida en que yo perdono a ese, yo le pido a Dios que me perdone a mí. Y no digo más porque creo que es claro. Y termina: no nos dejes caer en tentación. El Padre Nuestro, según la versión de Lucas, entonces termina pidiendo a Dios Padre, a ese Dios íntimo, que nos proteja del mal, que nos proteja todos los días del malo, del mal y del malo, es decir, del cachudo, del diablo, de Satanás, el autor de todo mal, aquel que viene a hacer que el ser humano caiga, aquel que viene a hacer que el ser humano se aparte del camino de Dios. Es pedirle a Dios entonces la gracia de caminar con Él y que Él nos ayude a continuar caminando con Él siempre, y a que no permita que el mal y el autor del mal nos desvíen de ese camino. Y muchas cosas más se podrían decir, pero por hoy dejémoslo así. Entonces pidámosle al Señor en esta Eucaristía que cuando recemos el Padre Nuestro tengamos en cuenta al menos estas cositas que le he dicho, ¿no? Estas poquitas que le he dicho yo hoy. Cada que rezamos el Padre Nuestro estamos pidiendo eso que ya he explicado. Entonces, con fe continuemos esta Eucaristía y pongámonos de pie para profesar nuestra fe.